Mesa de análisis. Bueno, estamos aquí con Gabriel Reyes Orona de regreso. Bienvenido a México, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Bueno, ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Saludos a todos. Alfredo Figueroa, buenos días. Carmen, Gabriel, buen día. Muchos temas tenemos esta mañana. Por supuesto está el tema de Coatzacoalcos, que nos sacude tremendamente lo que ha ocurrido. 25 muertos es el último dato que se da por parte del gobierno de esto que ocurrió en este lugar, que nos habla de una situación que tensa muchísimo las cosas entre el gobierno federal, el gobierno de Veracruz y la Fiscalía de Veracruz, que tendrá que salir a responder lo que se ha dicho al respecto de esta actuación de la Fiscalía sobre la detención por parte de miembros de las fuerzas veracruzanas y luego la liberación de un personaje que se identifica como un presunto autor o uno de los presuntos autores materiales de lo sucedido en Coatzacoalcos ayer. Es una tremenda cosa. Bueno, este es un tema. Está, por supuesto, el tema del acuerdo de ayer y este tema les invito a que lo analicen. ¿Cómo vieron la resolución de un asunto que estaba escalando, que escaló de tal manera que ya estaban colocados en los oficios para los arbitrajes internacionales para saber si efectivamente eran o no lesivos los contratos de los 7 gasoductos de 4 empresas que contrataron con el sexenio pasado estos proyectos? Bueno, cuando se habló del tema en su momento, Manuel Bartlett dijo esto le causa daño a la sociedad y al Estado y entonces vamos a revisarlos. Finalmente se sentaron a la mesa. Nadie comió lumbre al final porque era muy grave que esos proyectos no continuaran por todo lo que implica el suministro de gas a este país, sobre todo teniendo la vecindad de los Estados Unidos con el gas más barato del planeta y no poderlo comprar a peso o a menos de peso. Sí. Entonces, bueno, tenemos eso con el conjunto de cosas que están involucradas. Ganar, dijo Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo lo vieron ustedes, Gabriel? Pues mira, Carmen, yo creo que destacaría la palabra que utilizó alguna calificadora. Yo creo que es positivo. Moody's. Muy positivo porque, pero no por lo que se dijo ni por lo que se expuso, sino al revés, por lo que no se dijo y por lo que no se expuso. Ah, caray. ¿Por qué? Mira, realmente creo yo que esta es una de las mañaneras más importantes y relevantes que ha habido a lo largo del sexenio, Sí, a lo largo de este año, porque veo un presidente que toma decisiones de administrador público de alto nivel. Veo no un presidente, sino un jefe de Estado que arregla un problema grave del Estado. Habíamos dicho en esta mesa que jugar con gas era como jugar con fuego. Para México el gas es un insumo esencial necesario no solamente para la generación de electricidad, sino para todo el aparato productivo, recordando que la electricidad es un componente muy importante del costo de las empresas. Entonces, lo que ha venido sucediendo desde Vicente Fox es que al principio del sexenio se le da certeza al aparato productivo respecto del costo del gas, y no solamente respecto del costo razonable del gas, sino de la certeza de que va a haber este gas necesario para poder procesar. Lo que hizo Manuel Bartlett fue embarcarlo en un Titanic que afortunadamente no se hundió, milagrosamente no se hundió, porque el presidente entendió la gravedad del asunto y la deficiencia del planteamiento que hacía Manuel Bartlett. Primero, lo que quedó muy claro es que, y hago la aclaración de que ni Genova ni Fermaca son de mis particulares... O tus representadas. Ni me representan ni con competencias. Creo yo, critiqué mucho la forma en que se adjudicaron esos contratos. Me pareció que los procedimientos licitatorios no fueron los mejores. Pero hay que decir una cosa muy clara. Esos contratos no son leoninos. ¿Por qué? Porque son contratos muy hechos en el mercado. Y en ese sentido, lo que Bartlett fue incapaz de demostrar, después de balbucear y cantinflear como lo hizo en la conferencia del día de ayer, demostró que estas cláusulas, lejos de modificarse, ciertamente hubo un arreglo que le permite salvar de alguna manera cara, pero lo importante es que el presidente, a través de esta conferencia de prensa o a través de este arreglo, establece una nueva dinámica de relación con el empresariado. ¿Por qué?
porque ha sentado las bases para que haya mesas objetivas, sin pasiones y sin víscera, que permitan alcanzar acuerdos benéficos para el país. Aquí sí hay que decirlo y hay que ser muy claro, quien más ganó en este acuerdo son los empresarios, porque el tener la certeza de una renta fija les permite acceder a los mercados y financiar sus proyectos de mejor manera, y financiar estos u otros proyectos en el país o fuera del país. Pero lo que sí es muy claro es que da, primero, un mensaje de certeza, un mensaje de seriedad técnica, que en esta mesa aquí dijimos, ir a un tribunal internacional con este planteamiento hubiera sido catastrófico. El propio presidente de la República ayer señaló que no era conveniente ir a acudir a tribunales y mucho menos arbitrales, porque allá no tienen a Pérez Dayán, que se le olvida la ley de deuda pública, allá sí nos hubieran hecho pedazos. Entonces, rescato aquella mesa que tuvimos la primera vez sobre este tema. El propio presidente reconoció, y eso hay que reconocérselo y agradecérselo al presidente, que tuvo la oportunidad de salvaguardar los intereses nacionales para la provisión del gas natural o del gas shale, que en este caso proviene de los Estados Unidos, pero dejando muy claro un ambiente de concordia, en el cual pues lo único que queda mal es el planteamiento que ha hecho Manuel Bartlett, porque no estaba defendiendo a la empresa pública. Lo que estaba defendiendo era una incapacidad de pago de la Comisión Federal de Electricidad, tratando de hacer pasar como un contrato leonino lo que no lo era. Entonces, en este sentido, yo pienso que lo más rescatable del asunto es la altura que el presidente de la República tuvo para solventar y solucionar este problema, y que los empresarios han sabido establecer con el presidente una mecánica que puede ampliarse a otros temas. No necesariamente el aeropuerto, porque creo que no tiene los mismos características y matices, pero sin duda alguna, lo más importante es lo que no se dijo ayer, que ya los empresarios y el presidente han encontrado una fórmula para que técnicamente solventar problemas que garanticen la inversión en México. Porque tras esta ley que se llama extinción de dominio, que no es más que una confiscación velada, que mandó un pésimo mensaje a los inversionistas y que violenta la Constitución y que violenta los tratados internacionales, porque hace y supone un poder judicial que no tenemos. Creo yo que por primera vez tenemos una decisión que es técnicamente impoluta. La decisión, el acuerdo de ayer es técnicamente impoluto, es defendible financieramente para ambas partes, pero sobre todo es el contrato que la CFE puede pagar. Lo que Manuel Bartlett jamás pudo explicar, porque no utiliza la terminología que la ley emplea ni en materia administrativa se emplea, es que realmente la CFE tiene un problema de flujo. Este contrato, Carmen, no estaba programado, no estaba presupuestado, no es un multianual, entonces no hay un ahorro. Y insisto en algo que ya he dicho varias veces en este espacio, no es lo mismo no gastar que ahorrar, porque no están ahorrando absolutamente nada. Ya no van a gastar más de lo que se esperaba bajo una mecánica en la cual Manuel Bartlett entiende un esquema que en los 70s existía, este esquema que no prevé las tasas de interés variables, sino es un esquema que a Manuel Bartlett le parece más comprensible, un esquema en el cual la contraprestación es constante, ¿no? Es más caro, y lo vamos a ver lamentablemente con el tiempo. Este esquema de prestación es muy... Bartlett confunde la palabra transparente con lo que él entiende, no es lo mismo. Él sí entiende una contraprestación constante que a la larga va a salir más cara. Hubo ampliación de volumen, hubo ampliación de plazo, no hubo un ahorro, va a haber un gasto menor y el contrato se va a reducir a un mero suministro de gas, que no era exactamente lo que originalmente era. Ya cuando ahora revelen los contratos, se va a ver cómo los alcances del contrato eran mucho mayores y tenían una visión de una integración de infraestructura, de una red de infraestructura nacional, que pero ya ese alcance no lo va a tener. ¿Por qué mayores? ¿Qué le quitaron? Mira, aquí es muy importante ver que el término que está ausente en todo esto es lo que se llama obra pública financiada. Yo quisiera aquí sí hacer reserva para cuando los contratos originales y nuevos se revelen, para hacer un contraste adecuado, porque después de la cantinfleada de ayer de Manuel Bartlett, verdaderamente es muy difícil hacer un comparativo serio y técnico. Pero lo que es muy claro es que lo que hicieron fue simplemente a través de la modificación de volumen y plazo y de alcance en las tarifas, reconduciendo las plantas que no existen por culpa de la CFE a otros destinos,
encontraron, creo yo, una solución equitativa, equilibrada, en la cual lo que sí quedó muy claro es que los contratos no son leoninos, que el arbitraje internacional se va a quedar en los contratos, que el hecho de que haya casos fortuitos solamente va a derivar en que se le pueda dar a un tercero el uso de estos ductos y que haya una participación de los ingresos que se reciban de los terceros. Creo que es muy sano, pero para mí, más que el contrato, más que la pataleta y el berrinche de Manuel Bartlett, creo lo relevante es que el presidente tuvo la altura política, pero sobre todo de administrador público, de solventar un grave problema de la nación. Alfredo Figueroa. Bueno, yo tengo algunas posiciones divergentes de lo que Gabriel ha planteado. Y la primera de esos asuntos es, a mí me parece que es indispensable conocer los contratos que se firmaron, los que había y las modificaciones que se establecieron. Lo que hoy tenemos es una información asociada a cantidad de dinero por gastar. Y eso no me lleva a mí, en ningún sentido, a llegar a una conclusión ni de que estamos ante un acto de Estado mayor, ni de que es un fracaso, ni de, lo que yo diría es, hay que ver con cierta precaución lo que aquí ha ocurrido y creo que valorarlo en todas sus dimensiones. Primero, el tema del gas en México es un tema de extraordinaria importancia para la producción, no solamente, digamos, de mercancías, etcétera, y para la industria. El gas es una fuente fundamental también para los servicios y es el tipo de energía, digamos, que hoy se tiene más barata respecto de otras formas energéticas en el mundo. Creo que en México, pero también en muchos más países, es a partir de la transformación energética y de la inversión en infraestructura de estas características como es posible desarrollar a las naciones. Es decir, estamos ante un tema, ese sí, clave, mayor, en el que se cruzaron dos cosas. Una, un estilo particular y un proyecto. Este proyecto de gasoductos del país no proviene de este gobierno. Este proyecto viene de sexenios previos y se ha venido desarrollando a partir también de instalar no solamente plantas en distintos lugares, tanto para la producción de plásticos como para la producción de energía eléctrica y para muchas otras cosas que tendrían que valorarse y revisarse. Desde luego el tema de la frontera con Texas y el costo que tiene, hace que en el caso mexicano, déjenme decirlo así, respecto de casos, por citar alguno, Francia, tengamos un acceso al gas 5, 6 o 7 veces por debajo de lo que se tendría que pagar en otras naciones. Por lo tanto, digamos, el proyecto en sí mismo del gas tiene que ver con la productividad y el desarrollo del país. Es quizá técnico lo que estoy diciendo, pero desde luego había que entrar en un tema de saber en qué medida se va a poder desarrollar. Incluso lo que hemos discutido aquí en otras ocasiones, el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los fertilizantes en el país y otro conjunto de temas que son muy relevantes. Tercer asunto que me parece importante, digamos, dejar presente. A mí me parece, yo no tuve ocasión de ver más que la nota de las propias declaraciones de Bartlett, pero yo he defendido aquí desde el principio la posibilidad que un gobierno tiene de hacer una revisión de los contratos cuando en ellos puede haber elementos que, a juicio del gobernante, que es el defensor del interés público, pueden ser lesivos para el interés nacional. Entonces, el principio de que eso se revise sí es un cambio respecto de otros gobiernos. Y esto es lo que a mí me parece y sigo relevando. No el hecho de que el presidente se ponga de acuerdo con Carlos Slim. Es decir, eso para mí, digamos, no tiene... honestamente, el presidente y Carlos Slim han tenido una relación a lo largo de toda su historia política, la de ambos. Ahí hay, particularmente desde el punto de vista de los empresarios, intereses. Claro que el país necesita empresarios comprometidos con la inversión, necesita empresarios que entren y que tengan confianzas y certezas, empresarios que no han recibido esas confianzas y certezas o que han decidido no participar en la economía como lo venían haciendo. Entonces, en mi opinión, lo que está detrás, digamos, de este tema, no me quiero referir con toda puntualidad a los contratos porque quiero revisarlos, claro, quiero conocerlos para poder dar una opinión respecto de si efectivamente se ha llegado a un acuerdo positivo o si se ha abdicado por una de las partes, cosa que me gustaría conocer con precisión. Pero no voy, y estas son las críticas que se han hecho a Bartlett, no voy a estar, digamos, en la posición de decir... como se quisieron revisar contratos que estaban firmados,
ya de hecho hay un acto irresponsable en contra. No, perdón. Un titular del poder público tiene derecho, cuando llega al poder, no a incumplir, pero por supuesto a revisar la legalidad de esos contratos. Si solo revisamos a la empresa, por ejemplo, una de esas, Yenova, que está ahí, y vemos la cantidad de adjudicaciones directas que recibió durante el periodo de Enrique Peña Nieto, vamos a encontrar cosas, por ejemplo, vinculadas con el caso Odebrecht, de manera muy señalada. Entonces, me iría un poco, digamos, con cuidado en relación al particular y singularizaría el hecho de que lo que está detrás, lo que yo creo que está detrás, es la relación entre el poder público y los intereses privados y cómo vamos a construir puentes de discusión, pero a la luz de otra relación. Yo lo que celebro es que exista hoy la posibilidad no de llegar a acuerdos, sino de que exista del lado del Estado alguien que se sienta sobre la mesa y dice, a ver, señores empresarios, ustedes venían doblegando al Estado mexicano una y otra vez. Hoy, enfrente, tienen al poder público. Puede estar uno de acuerdo o en desacuerdo con ese poder público, pero hay poder público, cosa que se borró por 12 años en este país. Cosa que no se podía, no se podía hablar de ellos ni en voz alta en los medios de comunicación. De plano. Pues no, de plano. No se podía decir específicamente cuáles son el tipo de negocios que se tienen por parte de estos empresarios, cuánto es lo que han obtenido a lo largo del tiempo, cómo han contribuido a la desigualdad del país, cómo son una pequeña parte de los beneficiados de una cantidad de recursos nacionales que no han llegado a la gente, dónde están sus inversiones en educación. Cuando los comparamos con otros empresarios, porque lo que prometía este consenso liberal en el mundo, Carmen, era que había que ir en un estado de crecimiento paulatino para que un día, no sabemos qué generación, si nuestros bisnietos tuvieran unas condiciones dignas de vida, solo dignas, ¿eh? Ya no te estoy hablando yo de otro tipo de condiciones. Entonces, a mí me parece que eso sigue siendo el centro de la discusión. Sí, pero no en este caso. ¿Pero por qué no? La CFE no es el mejor ejemplo. Te voy a decir por qué. En los últimos 20 años, las dos empresas llamadas productivas del Estado han acudido constantemente a evadir compromisos contractuales, tratando de llevar a arbitraje internacional la lesividad de los contratos. Y me estoy refiriendo de en los últimos 20 años. Si revisamos cuántos contratos con los coreanos, con KBR, Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad han llevado a los tribunales internacionales, la constante es la misma. El tratar de evitar o evadir el pago. ¿Por qué? Por falta de capacidad financiera para solventarlo. En este caso, también ha quedado perfectamente claro que el problema de la CFE no pudo demostrar que ninguna cláusula era lesiva o leonina. Ya lo veremos después, como tú bien dices. Pero lo que sí es muy claro es que ha perdido todos y cada uno de los arbitrajes a los que las empresas productivas del Estado nos han llevado. Bueno, justamente eso ha hecho que perdamos seriedad. Sí, claro. Lo que tenemos que hacer es tener administradores públicos serios. Y seguramente Manuel Bartlett ayer demostró que no tiene la más remota idea de lo que es un contrato financiado bajo este mecanismo, lo que es una tasa, una contraprestación de tasas variables, lo que son las cláusulas de caso fortuito. Yo sí creo, y coincido plenamente contigo, que no solamente es derecho, como lo dices tú, sino obligación de todo servidor público, revisar que el contrato sea sostenible, técnica financiera y legalmente. Sí, pero Manuel Bartlett no ha hecho valer un argumento que haya sido sostenido exitosamente en esta negociación. ¿Por qué? Porque lo que quería era evadir el pago. Lo que quería es lo que ha conseguido, reducir la contraprestación. Y lo que tenemos que conservar como mexicanos, como gobierno mexicano, como Estado mexicano, es seriedad cuando decimos que algo no está bien hecho. A ver, pero ahí tenemos una clara diferencia, por una cosa. Porque esos 20 años previos, la incompetencia también se calcula, ¿eh? Sí. La incompetencia y el hecho de que tengamos instituciones que han sido devastadas, como es el caso de Petróleos Mexicanos o como es el caso de la CFE, no hoy. Tenemos años destruyendo instituciones públicas en favor de intereses privados. Entonces, yo quiero revisar los términos de la discusión contractual. Lo que sí vi, a diferencia de otros gobiernos, es a un titular, que por cierto, no escuchamos a un titular de la CFE,
que no escuchamos de rodillas frente al empresariado de este país. Yo celebro eso, Gabriel. Puede ser que haya incompetencia en la posición de Manuel Bartlett, habrá que revisar cuál es su planteamiento, qué pasó con el contrato, si efectivamente obtiene un beneficio, si no obtiene un beneficio, habrá que ver si doblegaron a Manuel Bartlett, habrá que ver si el propio presidente de la República detiene a Bartlett y dice no podemos jugar este juego por un asunto pragmático, claro, en relación a las condiciones económicas del país, porque todo esto se juega, y por eso lo pongo en la mesa, en un término de relación en donde este gobierno, me parece que con buena intuición, tiene que empezar a cambiar los términos de relación con el empresariado. Uno. Totalmente de acuerdo. Dos, ahora. Este gobierno... No, es un punto de quiebre ayer. Me parece que es un término, esa es la parte positiva. Hay una parte que me preocupa muchísimo, porque, digamos, el término de relación que tú construyes nuevo con ese poder tiene que tener unas ciertas condiciones de claridad y de estabilidad. Me preocupa muchísimo que el eje de coordenadas de el mensaje que ha mandado durante este año prácticamente el gobierno es el de incertidumbre para esos empresarios y para muchos otros. De incertidumbre que no quiere decir que es peor que la certeza de que, digamos, va a actuar el gobierno en algo que uno no está de acuerdo como empresario. Déjame decirlo de esta manera. Cuando tenemos un mensaje de incertidumbre, lo que haces es construir un tipo de empresarios que yo llamaría depredadores. ¿Por qué? Pues porque buscan obtener ganancias en periodos muy cortos de tiempo. Bueno, eso cuando es tú ofreces, un tema planetario. Claro, cuando tú ofreces certezas a lo largo del tiempo, lo que tienes es un tipo de inversión a mayor plazo, con autonomía de qué política emplees, si una de corte absolutamente liberal o una de otro corte. Me parece que ha sido el error de este gobierno. No poner una posición. Sí quiere cambiar el término de relación, pero no hay proyecto clarísimo respecto de cuál va a ser el modelo económico a desarrollarse. Porque por un lado se habla de queremos combatir fundamentalmente la desigualdad y por el otro el principal recurso para combatir la desigualdad, que es la reforma fiscal, no aparece por ningún lado. Entonces hay una contradicción clara, digamos, en términos de proyecto. Sí celebro el hecho de que se esté planteando, como no había ocurrido en mucho tiempo, un término de relación desde el Estado, distinto para con los empresarios, que no empieza por un acto déjame decirlo así, de ponerse de rodillas frente a los señores que mandan en este país. ¿La relación del Ejecutivo con los poderes fácticos? Sí, la veo diferente. Yo creo que los poderes fácticos, dígase las televisoras y todos los que integran el comité asesor. No, y estos otros sí. Tienen la mejor relación con el Poder Ejecutivo que quizá se había dado en años anteriores. Yo te invito a que veas los 3 minutos en los que Bartlett pretende explicar la tarifa, para que veas si realmente es un funcionario que se ha parado y puesto de pie frente a los empresarios, o si realmente simplemente estaba tratando de defender el no pago. Entonces, yo creo que no hay que confundir el válido principio que tú enarbolas aquí, la necesidad de que tengamos administradores públicos al nivel de poder objetar y defender los intereses de la nación, con un caso tan lamentable como este, y te reitero, te invito a que veas la defensa que hace Bartlett y luego la peor que hace su servidor, su auxiliar, porque eso no es lo que necesitamos los mexicanos. Creo yo que estos poderes fácticos que pensábamos que iban a salir y se iban a separar del poder público, hoy en día están quizá tan entronados o más que antes. Hoy se ha formalizado esa relación con el comité asesor. Yo creo que las televisoras tienen más cercanía con el Ejecutivo, porque ahora la tienen hasta formalizada con este comité. Y extraña mucho otra cosa, Alfredo. Extraña mucho que el resultado sea el que han querido siempre perseguir las llamadas empresas productivas del Estado, que lamentablemente son todo menos productivas, que siempre se trata de regatear la contraprestación. Eso no hace un gobierno serio. Entonces, sí que necesitamos, mira, ya Manuel Bartlett engañó una vez al presidente o lo ha desobedecido con el tema de la deuda pública, porque aunque los spots dicen otra cosa, sí se incrementó la deuda pública en $615 millones, porque Bartlett lo hizo de manera unilateral. Bartlett lo embarcó en esta negociación, donde yo creo que sí, consiguió pagar menos, ajustar la contraprestación a lo que puede pagar, pero los empresarios están felices y veamos las acciones, el valor de las acciones de estas empresas a partir de ahora. No, subieron. No, ¿Sí? ¿Subieron? No.
Subieron. Lo que, O sea, sí, lo que no entonces, va por ningún lado, lo que no va subieron. por ningún lado son Cuando los- la gente A ver, entiende- recontrasubieron. y cuando lo entienda todo el mundo bien, obviamente el presidente va a acabar diciéndole a Manuel Bartlett, no me negocies, compadre, ¿no? Porque no fue el mejor resultado. Sin duda alguna, él sí entiende ahora esta contraprestación y está más a su alcance pagarla. Pero, por supuesto, no es el resultado del que él no estaba pensando lo que él nos estaba diciendo. No nos estaban atracando, no nos estaban asaltando. Coincido plenamente contigo y desde ahí lo dije, a mí no me gustó la forma en la que estas empresas se allegaron de estos contratos, pero sí creo yo que, por un lado, es inversamente proporcional la altura que ganó el presidente de la República al zanjar tan exitosamente un problema como el que teníamos enfrente, a la capacidad que tuvo Bartlett de exponer su caso. Pues ahí está el tema y el debate abierto sobre este acuerdo que se anunció ayer en Palacio Nacional entre el presidente Manuel Bartlett, los representantes de las de las 3 empresas, porque una está todavía en veremos, y los líderes empresariales que, por lo que se dijo y se ha insistido que jugaron un papel muy relevante. Es decir, estuvieron ahí Salazar y Antonio del Valle como los facilitadores, digámoslo así. No había otro elemento a la mesa que no fueran los empresarios, la cúpula organizada empresarial, el presidente de la República y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo no vi a ningún otro Los de atrás. factor. Los otros que estaban atrás, ¿te refieres a los asesores? O? Sí, me refiero, o sea, Sí. del gobierno mexicano era el presidente y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, y los asesores que estaban atrás, que trataron fallidamente Comisión de Federal. explicar. Sí, Pero ¿no? digamos, Y había un como, asesor como también de entes alguno de los públicos, bancos. como Sí. entes públicos estaba Sí. el presidente, Es correcto. que se dijo que intervino, como lo has explicado acá, Sí. directamente en la negociación. En algún punto el presidente dijo, a ver, hágame cancha y aquí me siento. Y se sentó a la mesa directamente a la negociación, lo cual es un dato importante, que es lo que ustedes están destacando Sí. de manera importante. Entonces, bueno, está ese acuerdo, está este debate, está este análisis. Habremos de esperar el contenido de los contratos para saber efectivamente qué tipo de clausulado había y qué tipo de modificaciones a ese clausulado se hizo a partir de esta negociación, y en el balance ya se tomarán, bueno, las opiniones correspondientes. Pero por lo pronto Positivo creo que es positivo. coincidimos, me parece de manera muy clara, por contundente, que lo que urgía era que México tuviera garantía de tener gas barato o muy barato, teniendo a Texas aquí al lado, que es casi nuestro territorio. Pero que Bueno, fue. recordemos No nuestra fue. historia, pero digamos, teniendo ese gas que es el más barato del mundo, Sí. y unos ductos que nos lo traerán o lo van a estar trayendo en estos sí, 7 claro. ductos, bueno, o gasoductos. Entonces, bueno, tenemos eso en coincidencia, creo que de todo el mundo, hasta las calificadoras, hasta Moody's tibiamente dijo, es positivo. Sí. Bueno, eso Sí, creo sí. que no se discute y eso es lo más relevante de todo, aunque creo que dejan aquí ustedes varias filones para seguir debatiendo y discutiendo, sobre todo en relación al tipo de vínculo, al tipo de relación y de interlocución entre el gobierno de la República y el poder empresarial en México. Sí, y solo dijo, ese es uno de los puntos que creo que vamos a tener que abordar en un conjunto de ocasiones. La pregunta es, yo digo que dejemos esa pregunta y la podemos seguir discutiendo, pero es si este término de relación era el mismo que existía en los años previos. Yo no estoy diciendo que el presidente no tenga relación con los empresarios y que no tenga su comité asesor y que todo lo demás. Lo que estoy diciendo es que me da la impresión de que dialogar frente a recibir órdenes, como ocurría con Peña Nieto, tiene una diferencia.